Verónica es inmigrante. Después de trabajar duro durante años, no crecía financieramente. Le decían que no tenía crédito, que no tenía acceso, que no podía comprar bienes raíces. Cuando aprendió esta técnica que va a compartir contigo, no solo compró su primera propiedad casi sin plata, sin trámites complicados, de una forma sencilla y simple que cualquiera lo puede hacer, sino también ya compró su segunda propiedad y está lista para su tercera. Ha cambiado su vida aprendiendo esto tan sencillo. Hasta tiene un canal de YouTube. En este episodio, Verónica nos inspira y nos cuenta cómo tú también puedes hacerlo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola, Verónica. Hola, Carlos. Increíble, ya vas por tu segundo apartamento, o casa, no, ni siquiera apartamento, casa. Sí, no, apartamento. la segunda casa. Increíble. ¿Hace cuánto nos conocimos? ¿2 años? Me parece que fue en 2019, Carlos, algo así. ¿De dónde eres tú, Verónica? Yo soy originaria de México, de Zacatecas, pero vivo en el estado de Washington, aquí en Estados Unidos. Ok, ¿estás casada? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 niñas y sí estoy casada. Mi esposo es electricista. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 30. Cuando nos conocimos y entraste a la mentoría, ¿en qué estabas? ¿Cómo era tu situación en ese momento? Bueno, Carlos, pues estábamos en cuanto a saber de bienes raíces en ceros. O sea, nosotros te conocimos en ceros. Y financieramente estábamos algo mal, ya veníamos practicando un poco cómo mejorar nuestras finanzas y creo que caíste justo en el momento que tenías que llegar a nuestra vida, porque recuerdo que el día de la mentoría tú nos dijiste, ¿quieren seguir así? ¿De verdad? ¿Quieren seguir así? Mi esposo trabajaba en un empaque, él siendo electricista, y le dijiste a él, ¿de verdad estás ahí pudiendo hacer algo con la electricidad? Entonces a nosotros nos cayó muy bien tu mensaje y pues desde ahí le hemos estado echando ganas. O sea, el cambio de trabajo. Sí, él venía con una experiencia de electricidad antes que vivíamos en Los Ángeles y cambió de trabajo. Imagínate esa mina de oro que tenía. Sí. Y le aumentaron los ingresos. Sí, aumentaron. Entonces estaban desorganizados financieramente, no estaban optimizando sus recursos, que eso le pasa a muchas personas. Muchas personas dicen, es que quiero cambiar de empleo, no quiero mejorar. ¿Y has hecho? Sí. ¿Qué has hecho? Cuando yo realmente me comprometo, como ustedes lo hicieron, ¿qué pasa en la vida cuando ustedes se comprometen realmente a aumentar los ingresos? Te cambia la vida, Carlos, y la comienzas a ver de una forma muy diferente. Solo es cuestión de atreverse. Imagínate, yo me acuerdo de ti y te digo que me siento admirado porque me acuerdo de la Verónica que yo conocía, la Verónica que yo veo ahora y la Verónica que ha crecido, que no es que no fueras esa, sino que no habías dejado salir lo que eres ahora. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué ha cambiado en ti en estos 2 años? Ay, Carlos, pues creo que me he vuelto un poco más emprendedora. Estoy como que todo el tiempo estoy buscando la forma de crear ingreso para crecer en bienes raíces, porque es nuestro objetivo. Entonces, se me abrió la mente y nosotros nos dimos cuenta que el estar como empleados no nos iba a ayudar a vivir como queríamos vivir. ¿Cuánto ganaban en el 2019? Ay, Carlos, no recuerdo cuánto, pero creo que era el mínimo. Aquí en Washington, creo que la hora era $12.50 la hora, algo así. ¿Y ahora cuánto están ganando? Ahorita mi esposo como empleado, 18 la hora. Imagínate. ¿Y están teniendo ingresos adicionales? Sí, mi esposo hace trabajos de electricidad por su cuenta, pero aún seguimos trabajando en sacar su licencia porque tenemos 4,000 horas que él tiene que completar para poderla sacar. Pero creo que ya este mes ya están completas las 4,000 horas, ya solo falta que él haga todo el proceso. Y esa fue una de las cosas que nos ayudaste, Carlos. Nos dijiste, saca tu licencia, sé electricista. Mientras sigas trabajando para alguien, no van a poder crecer. Exacto. Y puedes trabajar, pero con el camino de mejorar y de crear tu propia. Cuando él saque ya su licencia, ya va a tener la experiencia de electricista y también va a tener
una base de clientes. No es que, ay, Carlos me dijo ya se sale del puesto y empieza, porque eso no es así, ¿no? No, Irresponsable, ¿cierto? no. Entonces, ¿podemos decir que han doblado los ingresos ustedes en estos 2 años? Yo creo que sí, Carlos, fácil. Increíble. ¿Tienen hijos ustedes? Sí, tengo una niña de 13 meses y a otra de 3 años y medio. Increíble. Bueno, lo bueno es que a esas edades el trabajo es poco, ¿no? Realmente ya estás relajadita, cuidando a tus 2 bebés, ¿cierto? No hay mucho que hacer, ¿no? Increíble. Esa es una época en la que no paras como mamá. Increíble. No, Carlos, creo que estoy en una etapa muy difícil como mamá, porque por lo que es mi bebé, es tremenda, todo el tiempo tengo que estar con ella, todo el tiempo quiere estar arriba de mí, entonces es un poco difícil. Y es una época en la que es demasiado grande para que se quede en un solo sitio y demasiado chiquita para no tener el ojo, porque no tiene sentido del peligro ni nada de eso. No. Sí, increíble. Bueno, cuéntanos un poquito cómo compraron la primera propiedad, porque yo quiero que tú veas esta estrategia que utilizó Verónica, que es espectacular y muchas personas la pueden usar. No todas, no en todos los países, pero sí se puede usar. ¿Cómo fue que compraste tu primera casa? Pues recuerdo que cuando entré a la mentoría contigo, Carlos, me llegó la oportunidad porque mi hermano estaba perdiendo una propiedad que él tenía en renta porque el inquilino ya tenía varios meses sin pagar. Entonces, yo creo que era un mes que estaba en la mentoría contigo y yo le dije, ¿sabes qué? Déjamela a mí, véndemela, ¿cómo le hacemos? Entonces, no sé, pues era mi hermano y hay la confianza, ¿verdad? Fue muy fácil el proceso. Simplemente él me dijo, ok, yo ya no quiero saber nada de esa propiedad, ya le había gastado él mucho dinero y él vivía lejos de donde estaba la propiedad. Entonces, lo que hicimos fue, yo comencé a hacer los pagos de la casa. Primero saqué al inquilino. Primero fuimos a corte, sacamos al inquilino. Ese fue el proceso más difícil. Pero una vez ya teniendo la casa, yo comencé a hacer los pagos desde mi cuenta de banco y ya fue como, pues pudimos hacernos de esa propiedad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era el negocio? Explícanos cuánto valía la casa, qué hipoteca tenía, qué negocio concreto hiciste con tu hermano. Entonces, la casa estaba en $130,000, me parece. Sí, 130,000. Al banco se le debían $10,000. Entonces, nosotros pagamos ese dinero y nos quedamos con la hipoteca. Pero la casa siguió a nombre de mi hermano y la hipoteca también. O sea, todo siguió a nombre de mi hermano. Simplemente desde nuestra cuenta de banco hacíamos los pagos. Entonces, pasando un año de que habíamos hecho los pagos de la propiedad, nosotros hicimos un quitclaim deed. Mi hermano, como quien dice, nos cedió pues la propiedad, como si nos la haya regalado. Y fui a un banco y el banco nos ayudó a refinanciarla. Y ya en esa refinanciación se cambió a nuestro nombre y después en esa refinanciación le sacamos lo que le habíamos invertido hace un año. Vamos por partes. Entonces valía 134,000. Debías 130, pero debías 10,000 de cuotas, no era el saldo de la hipoteca. ¿Cuál era el saldo de la hipoteca? Ay, Carlos, no recuerdo bien los números, solo recuerdo que cuando yo comencé a hacer los pagos, el saldo era 130,000. Perfecto, o sea que casi todo debían casi toda la casa. Sí. Listo. ¿Cuánta plata le diste a tu hermano? ¿Le diste algo? Porque si la casa valía 134,000, no tenía nada. Él realmente la debía toda. Ajá. No, yo no le di nada a mi hermano. Él me dijo, yo quiero deshacerme de esa propiedad, quédatela, sálvala del banco, recupera, paga lo que yo debo y es tuya, porque él ya no la quería. Perfecto. Entonces tú tomaste los $10,000 que le debían al banco, pusiste la casa al día, ¿de acuerdo? Pero sin decir yo me voy a quedar con la casa, porque claro, eso lo hablamos los dos, ¿cierto? Tú le pagas y entonces empiezas a mantener el pago al día. Eso fue lo que hiciste. Sacaste al inquilino, ¿sí? Con el poder de tu hermano que te dio. Una vez el inquilino volviste a arrendar la casa, ¿sí? Y con lo que recibiste de renta pagabas
la cuota y te quedaba dinero o no? Sí, en ese tiempo me quedaban como $200. Imagínate, $200 quedaban libres. Libres. Perfecto. Entonces lo que hiciste es una figura que se puede hacer en Estados Unidos que se llama un Quick Claim Deed, que es realmente pasar la casa, el hermano le hace la escritura, que aquí es muy fácil, es un papel que se hace en la corte que vale $100, lo puede hacer uno solo, si quieres que te lo haga una compañía de títulos te cobrará $500 y lo pasas a nombre tuyo. El banco sigue con la hipoteca a nombre de tu hermano, por eso lo que dice Verónica, es importante que se mantenga la confianza, porque en últimas donde Verónica no paga, le arruina el crédito al hermano, ¿cierto? O sea, ella tiene las dos ventajas, tiene la casa a su nombre y no tiene el crédito a su nombre. Entonces, si ella no es responsable, puede arruinarle el crédito a su hermano y perder la casa, obviamente. Pero lo que hace es que mantiene el pago y después refinancia, como ya la propiedad está a su nombre, no es una compra, sino una refinanciación, que la refinancia y el banco nuevo paga la hipoteca que debe el hermano al banco viejo y el banco viejo cancela y ya todo queda la propiedad a nombre de Verónica y la hipoteca a nombre de Verónica. Y en ese momento, ¿cuánto te queda de pasivo de esa casa? Ahorita nos quedan $500. No. Sí. Yo le debería mandar un chequecito a usted, o me debería mandar un chequecito ahí. Ay, Carlos, con las gracias. Que Dios me lo pague, sí, gracias. Increíble. No, felicitaciones. O sea, $6,000 al año. Imagínate, ¿cuánto gana tu esposo al mes? Gana 18 la hora y trabaja como 50 horas a la semana. $4,000 gana al mes. Ajá, aproximadamente. Imagínate, gana 4,000 y esa sola casa les da solamente ese negocito un sueldo y medio de tu esposo al año. Impresionante. Ajá, sí. Más la valorización, más el pago. Increíble, ¿ah? Sí, Carlos, eso es otra cosa que quería mencionarte. Cuando nosotros agarramos la propiedad, bueno, que empezamos a hacer los pagos, le mandamos a hacer la evaluación y la casa nos la dejó mi hermano con un 40% de descuento. O sea, la casa está evaluada. Por eso es que el banco, cuando la refinanciamos, nos pudo dar algo del equity y ya pues recuperamos lo que habíamos invertido. Además les devolvieron los $10,000. Le sacamos 25. No, qué negocio tan increíble. Le metiste 10, compraste la casa, la refinanciaste, le sacas 25 y además te da $500 mensuales. Sí. Solo durante toda la vida. Ajá, así. No, qué negocio tan increíble. Es que bienes raíces es hermoso, ¿no? Sí, Carlos, es algo que... Y no es difícil. Y no es difícil. No es difícil, solamente es buscar y hacerlo, atreverse. Una cosa, estás organizando tu presupuesto bien y estás ahorrando esa plata. Sí, ahorita sí. Bueno, entonces, ¿cuánto tienen de ahorros ahora? Ahorita, bueno, aparte de lo que le acabamos de sacar a la propiedad, tenemos pienso que como $10,000. Genial, porque ahí tienen otra cuota inicial. Sí. Increíble. ¿Y la segunda propiedad que compraste, cómo la compraste y cuánto pagaste? Ok, esta propiedad, mi hermana vivía en esta casa, que es donde vivo ahorita, pero ella compró una propiedad y justo cuando cerró su trato, el dueño de esta casa le dijo, te la vendo. Entonces ellos ya no podían comprarla y fue como nosotros la compramos, porque también estaba con un 20% de descuento, estaba fuera del mercado, era de dueño a dueño y pues era un gran negocio. Entonces, pues gracias a mi hermana que nos pasó la oportunidad, porque ella fue el contacto. Esta casa estaba en $200,000, tiene un basement que no está terminado. Nosotros la agarramos con el 5% de down payment. Pues ya tenemos aquí, creo, 6 meses apenas que la compramos. Entonces están pagando PMI, Private Mortgage Insurance. Bueno, entonces, ¿cuánto es la cuota mensual? Son $1,113.
Perfecto. ¿Y el basement cuánto le falta para terminar? Apenas lo vamos a comenzar a arreglar. Ajá. ¿Cuánto tienen que meterle para arreglarlo? Nos dieron un presupuesto, son $22,000 lo que le tenemos que meter. Y cuando lo arreglen, ¿cuánto les va a dar mensualmente? Yo le saqué los números tradicional, como tú siempre nos decías, pero esta propiedad nosotros queremos ponerla por Airbnb, porque está en una zona muy, de mucho turismo. Entonces, si yo ya le hice los números por Airbnb y según, pues hay una calculadora en internet, entonces dice que el basement solamente al mes te va a dar $5,000 en Airbnb. Espectacular. Vamos, ¿y en tradicional cuánto? En tradicional si, por ejemplo, si yo me voy de aquí, rento la parte de arriba y rento la parte de abajo, me da 1,300 arriba y otros 1,200 abajo. Entonces, me quedarían como 1,200 mensuales por tradicional. Claro, pero mientras no te vas, tú arriesgas, le metes los 22,000, arreglas el basement, eso te valoriza la casa. Tú con esos 1,100 en tradicional, que va a ser más que eso, pagas la hipoteca. Exacto, es como si estuviéramos viviendo gratis. Y los 1,200 que estás pagando tú, los vas a ahorrar. Pero además, como tu casa se valoriza más, tú puedes ir al banco y decir, señor, por favor, me hace otro avalúo, ¿de acuerdo? Sí. Y la casa seguramente alcanza a subir, no sé si alcanza el 20%, eso tienes que mirarlo. Sería bueno ahora que están subiendo los precios, porque puedes refinanciar ni siquiera para sacar más plata, sino para que te quiten el PMI. Sí. ¿De acuerdo? Porque ya el precio quedará sobre la hipoteca menos del 20% del valor de la casa. Y ahí ni siquiera tienes que refinanciar. Si el valor te da por 20% o menos, tú vas al banco y le dices, señor, quíteme el PMI porque ya mi propiedad vale el 20% más. No sé si alcance entre lo que tú le estás haciendo más lo que se han valorizado las casas. Yo creo que sí, Carlos, porque esta casa no estaba destruida, pero no estaba remodelada. Tenía pintura vieja, o sea, todo le hacía falta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es remodelarla, tanto de arriba como el basement. Entonces, ahorita el evalúo está en 250,000. Nosotros tenemos el mortgage de 200,000. Entonces, yo pienso que con la remodelación va a subir a 300,000 más o menos y ya vamos a tener ahí un buen. Hasta pueden sacar los 25,000 que le han metido al basement. Sí. Es mi plan, remodelarla y sacarle porque queremos comprar más casas, otra casa. Increíble. ¿Qué posibilidades hay, Verónica, de que ahora en adelante ustedes compren una propiedad al año? Pues claro que la hay, Carlos. Yo recuerdo que tú me dijiste, mira, los primeros 2, 3 años vete una al año. Ya después esto se va poniendo más fácil y tú vas a saber cuándo puedes comprar más de una al año. Entonces yo ahorita estoy en la etapa que este año pienso que puedo comprar una y a partir del próximo ya puedo comprar más de 2 al año. Y va a haber 2 razones. Una es que ya estás más sofisticada. Segundo, tienen más cancha y además tu esposo va a estar ganando más porque ya tiene la licencia. Ya casi. O sea, el año entrante, que es donde vas a decir que vas a comprar más, ya van a tener más. Y además, ¿tú qué estás haciendo ahora? Ahorita antes era solo ama de casa, me dedicaba a mis hijas. Y aún así había ese vacío dentro de mí que yo decía, necesito generar algo aparte, ¿verdad? De los bienes raíces. Entonces, abrí un canal de YouTube, Carlos. A mí me encanta la cocina y abrí el canal de YouTube y ha funcionado. Ya estoy generando pasivos de él también. Mi canal se llama Un Dulce Hogar con Verónica García y pues también recibo de ahí pasivos. Impresionante. Yo lo vi el canal 14,000 suscriptores. Es impresionante, sí. 14,000 suscriptores. No es fácil, Verónica. No es fácil. La gente todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Antes, y bombero, y policía, y youtuber, ¿cierto? Pero es que 14,000 es difícil. Es muy difícil, sí. Y tienes muy buena calidad de tus videos. ¿Y cómo estás monetizando ese canal de YouTube? Muéstranos qué estás haciendo tú para ganar dinero con tu canal de YouTube.
Mira, ahorita solamente estoy monetizando a través de lo que YouTube ofrece, mercancía y los que te ponen las apps en tu video. Pero he estado hablando con otros inversionistas y me han dado la idea de por qué no ahora muevo mi audiencia a venderles algo más que tenga que ver obviamente con lo que yo ofrezco en mi canal. Y entonces estoy ideando crear una página, aún no me siento y lo pienso bien tal cual, pero quiero monetizar de otra manera llevando a mis suscriptores a esa página. Bueno, y mira, y ve con cuidado, porque ahorita todo el mundo quiere meterte la mano al bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, y te dice mil cosas. Mira, ve, ahorita estás ganando con los avisos, ¿tiene avisos de YouTube? Sí. ¿Y te da plata? Sí, sí. Y fuera de eso, y suscriptores, los especiales, ¿y eso tú cuánto te está dando al mes? Este mes de diciembre me llegaron $700. Entonces, para mí fue, wow, yo quiero seguir haciendo esto, porque anteriormente eran $300, 200, entonces este mes fue bueno. Impresionante. Y mira, y hay cursos muy buenos de cómo monetizar tu canal de YouTube, pero ve con calma. Mira, ve así, sigue haciendo lo que estás haciendo bien, que lo estás haciendo bien y tú vas encontrando tu camino. Y hay muchas cosas que mira los canales parecidos, que me imagino que tú lo estás haciendo, parecidos a los tuyos, mira cómo ellos están ganando dinero, mira lo que están haciendo que funciona y vas creciendo tu canal. O sea, 700 por 12, son 8,400 más que van a tener para inversión en bienes raíces. Sí. Y también es un pasivo, Carlos, es algo que el video que me dejó los $700 lo hice hace 2 meses y apenas ahorita se viralizó. Entonces, volvemos a lo mismo, lo haces una vez y te da dinero de por vida. Y lo que haces es muy simple, es sencillo, que es un plato muy bien presentado. ¿Y con qué grabaste eso? Con mi celular. Increíble. Y vamos a poner acá el link del canal. Repítenos el nombre para que también la gente lo encuentre. Se llama Un Dulce Hogar con Verónica García. Mira, es que en esta época hay 1000 maneras de ganar dinero, Verónica. Muchas, Carlos. Solo tenemos que subirnos al barco y hacer algo que nos guste también, porque si lo vamos a hacer solo por dinero, también lo tenemos que disfrutar. Y a la vez que vamos disfrutando y vamos viendo los frutos, pues qué mejor regalo. Bueno, ¿y qué dice tu esposo de eso? Él está feliz, Carlos. Él está muy motivado en abrir su compañía de electricidad porque creemos que así vamos a poder crecer más rápido y alcanzar la libertad financiera más pronto que, bueno, siendo empleado no la podemos alcanzar. Entonces, él está feliz, está muy motivado también. Bueno, y lo hacemos juntos. ¿Y la mentoría les ha ayudado a trabajar más en equipo? Sí, siempre hemos sido muy unidos y hemos trabajado mucho en equipo, pero desde que nos planteamos metas son las mismas, Carlos. Nosotros no tenemos dificultad en plantearnos una meta y trabajar juntos por ella. Creo que somos un gran equipo y eso es lo que me hace sentir muy feliz, que estamos en la misma sintonía. Porque hay parejas que no, o sea, ella quiere y él no, o él quiere y ella no, y es difícil avanzar así. O ambos quieren, pero de una forma diferente. Ajá. Tú, cuando nos conocimos, eras una ama de casa, ¿cierto? Sí. Una mamá con un bebé, además, ¿sí? No, con 2, sí, con un bebé. No, todavía, apenas tenía una. Exactamente. Y tu esposo con un trabajo modesto. Y si alguien te hubiera dicho, no, mira, vas a comprar 2 propiedades, vas a crear ingresos pasivos por cerca de $10,000 anuales y puedes seguir siendo mamá, ¿qué hubieras didicho tú? Pues con mi mentalidad de ese tiempo, tal vez haya dicho nada. No, pero pues sí, yo motivo a las personas a que primero cambien el chip que está aquí adentro y después lo hagan, porque sí se puede, claro que se puede. Muchas veces nosotras como amas de casa decimos, es que yo estoy aquí encerrada con mis hijas, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, pero
Y créeme lo que yo también lo decía, Carlos. Yo pasé mucho tiempo muy triste y llegaba mi esposo y yo estaba triste. Yo decía, es que yo fui a la universidad, pero no para estar encerrada. Yo necesito producir. Pues en esa búsqueda, yo vendía esto, vendía lo otro, vendí comida. No, hacía muchas cosas, Carlos. Entonces, en esa búsqueda encontré lo que me apasionó y lo que me ayudó a desenvolverme profesional también y sentirme bien conmigo misma, no nada más estar ahí encerrada en casa. Porque no es solamente el aspecto económico, ¿cierto? Es importante ganar dinero, pero es importante que tú sientas que estás haciendo algo por tu propia vida y no que no sea importante ser mamá y ser pareja y todo lo demás, pero algo que te llene y lo puedes hacer. No es fácil, ¿cierto? Al comienzo tienes que buscar cómo hacer mientras mantienes tu balance con lo que para ti es importante y que eres consciente de los recursos que tienes y de los que no tienes. ¿De acuerdo? En últimas, el solo pensar en hacerlo no es fácil, pero el solo pensar en hacerlo y no hacer nada es más difícil. Es más difícil. Exacto. Bueno, Verónica, muchas gracias. De verdad que me siento muy orgulloso de ti. Increíble lo que has hecho. Hoy nos has dado una buena lección de cómo crecer manteniéndose como mamá, de cómo mantener esa energía que te veo cada vez más. Estás muy guapa, te ves radiante, te ves muy exitosa. Me saludas a tu esposo y de verdad, gracias por estar aquí. Tú que estás viendo esto, te quiero invitar a que te des cuenta que tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento. Te quiero invitar a que veas el método secreto para pagar tu hipoteca en menos tiempo. Aquí está el video para que tú lo veas y sigas dándote cuenta que no es el bolsillo lo que tienes que cambiar, es la educación, y tenemos todo para que tú hagas los cambios que tú quieres y mereces. Muchas gracias.